Una sola noche destruyó 300 años de leyes reales y cambió para siempre el destino de 3 continentes. Lo que estás a punto de escuchar nunca se ha contado antes. Estos son los secretos prohibidos y ocultos de cómo una Esclava de 15 años, rompió 5 reglas sagradas del Imperio Otomano en una sola noche de bodas, iniciando una revolución silenciosa que hizo temblar a los emperadores durante generaciones. Estamos hablando de Hürrem Sultana, conocida en Occidente como Roxelana, la mujer que se atrevió a desafiar las antiguas leyes que ningún sultán había roto desde 1326. Pero lo que realmente ocurrió aquella noche de 1534 fue mucho más que un matrimonio. Fue una jugada de poder secreta, cuidadosamente planeada dentro de las cámaras ocultas del palacio de Topkapi, usando los artes del amor que había aprendido en la corte imperial. Prepárate para sumergirte en las historias más secretas de la historia otomana. Antiguos documentos encontrados en los archivos del Vaticano revelan detalles impactantes sobre rituales ocultos, ceremonias privadas y estrategias matrimoniales que transformaron a una prisionera ucraniana en la mujer más poderosa del mundo. Cada regla que rompió no fue casualidad. Fue parte de un plan inteligente que dio inicio a la era del Sultanato de las Mujeres. Durante casi 200 años, las verdaderas gobernantes del imperio fueron mujeres que se ocultaban tras velos y muros de mármol. Lo que vas a descubrir hoy cambiará para siempre la forma en que ves el poder, la atracción y las fuerzas secretas que moldearon nuestro pasado. Porque cuando los libros de historia hablan de Suleimán el Magnífico, omiten la verdad más perturbadora. La verdadera soberana del imperio, que se extendía desde Hungría hasta Yemen, era una mujer de la que nadie se atrevía a hablar públicamente. Antes de entrar en esta historia impactante, te pediré un pequeño favor. Si estos secretos reales te fascinan tanto como a mí, dale a me gusta a este video ahora mismo. Ese simple clic me ayuda enormemente a seguir desenterrando los misterios más oscuros de la historia. Y aquí viene la parte divertida. Tú eliges qué secreto revelaré a continuación. En los comentarios, escribe el nombre de cualquier reina, emperatriz o noble de la historia de la que quieras conocer la verdad prohibida. El nombre que más se repita será la estrella del próximo episodio. ¿Será una historia de venganza, traición o pasión incontrolable? Eso lo decides tú. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones porque lo que viene sobre Khurram te dejará completamente sin palabras. El año era 1520. Suleimán acababa de convertirse en el sultán del Imperio Otomano, tomando el control de un reino que abarcaba 3 continentes y dominaba las rutas comerciales más ricas del mundo. Constantinopla, hoy llamada Estambul, se había convertido en el corazón del poder islámico, un lugar donde se encontraban los tesoros de Asia, las especias de la India y el oro de África. Pero detrás de toda esa belleza y grandeza, el palacio de Topkapi escondía secretos que decidirían el futuro de millones. Dentro de la corte imperial, un sistema de antiguas tradiciones había mantenido el equilibrio del imperio durante siglos. La primera y más sagrada regla era simple: una concubina solo podía tener un hijo. Así se evitaba que una madre se volviera demasiado poderosa. La segunda regla establecía que un sultán nunca podía casarse con una esclava. Las bodas estaban reservadas solo para princesas libres de tierras extranjeras, con el fin de crear alianzas políticas. La tercera regla decía que ninguna mujer podía vivir dentro del palacio de Topkapi, donde se manejaban los asuntos del gobierno, para mantener separados el amor y la política. La cuarta regla determinaba los títulos que cada mujer podía tener, y a nadie se le permitía alterar ese orden. Y la quinta regla sagrada prohibía estrictamente a las mujeres participar en reuniones de guerra, conversaciones diplomáticas o decisiones políticas de cualquier tipo. Durante 200 años, estas 5 reglas fueron los pilares del imperio. Todos los sultanes anteriores las habían seguido con devoción, sabiendo que romper una sola podía causar el caos, guerras entre hermanos, luchas por el poder e incluso el fin de la dinastía.
Pero en 1521, una joven esclava ucraniana, de solo 15 años, llegó a la corte real como un regalo para el nuevo sultán. Había sido capturada durante las incursiones tártaras en Rojatín y vendida en los mercados de esclavos de Cafa antes de llegar a las manos de la valide sultana Hafsa, madre de Suleimán. Nadie imaginaría que aquella muchacha pelirroja y de ojos brillantes destruiría un día todas esas reglas sagradas y cambiaría para siempre el equilibrio de poder del imperio, marcando un precedente que resonaría a lo largo de la historia. Su nombre era Alexandra Anastasia Lisovska. Nació en una familia cristiana ortodoxa humilde en Rojatín, donde su padre era sacerdote local. Su infancia fue tranquila, entre oraciones matutinas y clases de bordado, sin imaginar que el destino la llevaría al corazón del imperio más poderoso del mundo. Pero un verano de 1520, los jinetes tártaros atacaron su aldea, y la joven de 15 años fue arrancada de todo lo que conocía. El mercado de esclavos de Cafa se convirtió en su primera lección de supervivencia. Allí, los comerciantes examinaron su belleza eslava, su piel clara, sus ojos brillantes y su cabello rojizo, algo muy raro en el Oriente. Su precio fue alto, no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y la serenidad que la hacían diferente de las demás cautivas. Cuando llegó a Estambul, la sultana Hafsa, madre de Suleimán, vio de inmediato algo especial en ella. Durante los meses siguientes, Alexandra se entrenó con disciplina. Aprendió turco otomano, persa e incluso algo de árabe. Practicó los manales del palacio, los rituales y la conducta adecuada. Aprendió las artes de la danza, la música y, lo más importante, las habilidades refinadas del amor, aquellas que convertían a simples concubinas en poderosas herramientas de influencia. Su transformación completa llegó cuando recibió un nuevo nombre, Khurrem, una palabra persa que significa la que trae alegría. Ese nombre marcó su renacimiento como una jugadora astuta en el complicado tablero del poder otomano. Mientras tanto, Suleimán se convirtió en sultán a la temprana edad de 26 años. No solo era fuerte y valiente, sino también muy culto. Los visitantes europeos lo describían como un hombre alto, de rostro suave pero mirada penetrante, cuello largo y una nariz prominente que le daba un aire natural de autoridad. Amaba la poesía y el arte, lo que lo diferenciaba de los sultanes anteriores, más enfocados en la guerra. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez en 1521, ninguno imaginó que aquel encuentro iniciaría una revolución que cambiaría el imperio para siempre. Ella tenía una fortaleza forjada en el dolor y la lucha. Él, un poder absoluto. Juntos estaban destinados a escribir la historia más audaz del Imperio Otomano. Los planes comenzaron en total secreto durante el invierno de 1533. Ningún registro oficial lo menciona, pero cartas confidenciales y testimonios de eunucos del palacio revelan la magnitud de lo que estaba por suceder. Khurrem había pasado 13 años no solo ganándose el corazón de Suleimán, sino también construyendo una estrategia para destruir por completo el viejo sistema. El primer acto de rebelión creció silenciosamente con el paso de los años. Mientras las demás concubinas solo podían tener un hijo, Khurrem dio a luz una y otra vez. Mehmed en 1521, Mirinma en 1522, Selim en 1524, Bayezid en 1525 y más tarde Abdullah y Jahangir. Cada nacimiento rompía una regla sagrada diseñada para impedir que una sola mujer concentrara demasiado poder. Los eunucos del palacio murmuraban con miedo ante aquella situación insólita. Normalmente, una concubina que daba luz a un hijo no podía volver a estar con el sultán. Así se mantenía el equilibrio entre las madres de los príncipes. Pero Khurrem rompió completamente esa norma. Se convirtió en la única mujer que seguía dándole hijos al sultán después de que Mustafa, el hijo de Mahidevran, fuera enviado a gobernar una provincia lejana. Antiguos registros bizantinos encontrados en Constantinopla muestran la creciente preocupación entre los ministros y consejeros del sultán. Ibrahim Pasha, el gran visir y amigo más cercano de Suleimán, se quejaba abiertamente del creciente poder de aquella concubina eslava. Cartas secretas entre altos funcionarios advertían del peligro de permitir que una sola mujer acumulara tanta influencia a través de sus hijos. Pero Khurrem siempre iba un paso adelante.
Su plan no se basaba solo en dar a luz, sino en comprender a los hombres, su orgullo, sus miedos y cómo dominarlos. Durante sus momentos privados con Suleimán, no solo le susurraba palabras de amor, sino también sabios consejos políticos. Con el tiempo, el sultán empezó a confiar en su mente tanto como en su afecto. Los embajadores extranjeros, de Venecia, expertos en espionaje, escribieron asombrados sobre cómo aquella esclava rusa había comenzado a influir en las decisiones del imperio. En 1530, el embajador Bernardo Navaguero escribió: «Esta mujer de origen extranjero ejerce sobre su majestad una influencia mayor que cualquier otra persona en esta corte. El sultán no toma decisión alguna sin consultarla primero». El segundo acto de rebelión requirió aún más valentía. Ningún sultán desde Orján en 1362 se había casado con una concubina. Las bodas reales estaban reservadas para princesas libres de tierras extranjeras, nunca para esclavas del harén. Hürrem sabía que esa regla era su mayor obstáculo, el muro entre su posición actual y el poder absoluto que deseaba. Para preparar ese movimiento audaz, comenzó a eliminar a todos los que podían detenerla. La primera fue Sultana Hafsa, madre de Suleimán y la única mujer con suficiente autoridad para oponerse al matrimonio. Murió convenientemente en marzo de 1534. Oficialmente se dijo que fue por causas naturales, pero informes posteriores de los médicos del palacio describen síntomas de un lento envenenamiento con arsénico, un método común en las intrigas palaciegas. Con su mayor oponente fuera del camino, Hürrem se dedicó a debilitar a sus enemigos entre los hombres. Ibrahim Pasha, su crítico más feroz, comenzó a sufrir una serie de extraños accidentes que minaron su credibilidad ante el sultán. Espías venecianos descubrieron más tarde cartas que probaban que Hürrem había difundido rumores secretos que retrataban a Ibrahim como un traidor con ambiciones peligrosas de poder. Durante ese tiempo, manejó a Suleimán con un control emocional perfecto. A veces fingía fragilidad y tristeza, otras mostraba una lealtad y devoción tan profundas que lo conmovían. En momentos clave, incluso amenazaba con abandonar el palacio si su posición no era formalizada. Ya sabía que Suleimán la necesitaba, no solo como amante, sino también como apoyo emocional. Cuando comenzaron los preparativos para la boda, aquello se convirtió en una revolución dentro de las costumbres reales. Las bodas otomanas siempre habían seguido reglas estrictas para las uniones entre familias nobles. Hürrem tuvo que crear tradiciones completamente nuevas que hicieran ver su ascenso, de esclava a emperatriz, como algo digno y totalmente legítimo. El plan final de la boda se diseñó después de meses de reuniones secretas con eruditos islámicos cercanos al poder. Se decidió que Hürrem sería liberada oficialmente de la esclavitud mediante un documento imperial antes de la ceremonia. Este ingenioso truco legal era válido sobre el papel, pero escandalizó a los miembros más tradicionales del palacio. Una esclava liberada el mismo día de su boda real seguía siendo, en realidad, una esclava, solo vestida con dignidad imperial. La tercera regla que rompió ocurrió al mismo tiempo que los preparativos de la boda. Hürrem se trasladó desde el antiguo palacio donde vivían las mujeres del harén hasta el palacio de Topkapi, la sede principal del gobierno otomano. Este traslado violó una ley creada por el propio Mehmed el Conquistador, que prohibía estrictamente que cualquier mujer residiera en el mismo lugar donde se realizaban los asuntos de Estado. Aquella norma existía para mantener separadas la vida privada y la política. La razón oficial que se dio fue que un incendio había dañado las instalaciones del antiguo palacio, pero cuando los arquitectos reales investigaron, no encontraron señales reales de fuego ni destrucción. Todo indicaba que el incendio había sido una excusa, una historia inventada para permitir que Hürrem viviera justo en el corazón del poder político. Las consecuencias de este movimiento fueron enormes. Desde sus nuevos aposentos en Topkapi, Hürrem podía observar directamente las reuniones del Consejo Imperial a través de ventanas enrejadas especialmente construidas. Esa cercanía le dio acceso a conversaciones secretas y la oportunidad de influir directamente en las decisiones más importantes del imperio. Los arquitectos, trabajando en silencio bajo órdenes confidenciales,
Incluso modificaron parte de la estructura del palacio para facilitar su acceso. Construyeron túneles ocultos que conectaban las habitaciones de Hürrem con las salas del consejo, permitiéndole comunicarse en secreto con Suleimán durante las sesiones. Estos pasadizos fueron descubiertos siglos después, durante las renovaciones del siglo XIX, confirmando la precisión con la que se había diseñado su red política clandestina. La cuarta regla que rompió exigía la creación de un título real completamente nuevo. El nombre Haseki Sultán no existía antes. Hürrem necesitaba un rango que la colocara por encima de todas las concubinas, princesas e incluso de las esposas de los ministros más poderosos, algo sin precedentes en la historia del imperio. Crear este título fue una obra maestra política. La palabra Haseki provenía del persa y significaba la favorita o la que pertenece únicamente al sultán. Al añadirle la palabra sultán, que siempre había sido reservada para los hombres de la dinastía, Hürrem obtuvo una dignidad equivalente a la de una emperatriz europea, algo impensable para una exesclava. Los eruditos del palacio, encargados de justificar religiosamente este nuevo título, tuvieron que forzar las interpretaciones de los textos islámicos clásicos hasta el límite. Los registros conservados en la biblioteca del palacio muestran cuánto esfuerzo requirió legitimar teológicamente esta audaz ruptura con las antiguas costumbres. La quinta y más atrevida regla que Hürrem rompió fue su participación abierta en la política. Normalmente las mujeres del harén tenían prohibido involucrarse en asuntos de gobierno, guerra o diplomacia. Su papel se limitaba a entretener al sultán y darle hijos. Pero Hürrem derribó ese muro. Creó su propia red política secreta, pequeña, silenciosa y extraordinariamente eficaz. Utilizó su inteligencia junto con un sistema personal de espionaje que rivalizaba con los servicios secretos oficiales del imperio. A través de eunucos leales, sirvientas de confianza e incluso concubinas menores entrenadas por ella, Hürrem tejió una red de información que le revelaba todo: quién era real, quién conspiraba y quién podía ser utilizado a su favor. Para cuando Suleimán se sentaba a tomar decisiones importantes, Hürrem ya sabía lo que pensaba cada consejero, las consecuencias de cada opción y la mejor forma de guiar la conversación a su favor. Los diplomáticos extranjeros pronto comprendieron lo que realmente ocurría. Si querían conseguir poder o favores en Estambul, debían ganarse no solo a Suleimán, sino también a Hürrem. En 1541, el embajador francés Antoine Scalin de Verne escribió: «Quien desea obtener los favores del gran turco debe primero agradar a su sultana, pues tiene tal dominio sobre su corazón que ninguna decisión se toma sin su conocimiento y aprobación». La noche de la boda imperial, cuya fecha exacta nunca fue registrada, marcó la culminación de 13 años de cuidadosa planeación. La ceremonia fue grandiosa y hermosa, pero envuelta en un secreto extremo. Solo unas pocas personas conocían los verdaderos detalles de lo que estaba ocurriendo. La preparación personal de Hürrem para esa noche había comenzado meses antes. Expertos en cosmética bizantina, perfumería árabe y moda real trabajaron en secreto para lograr una transformación perfecta, cambiando su imagen de esclava a emperatriz. Joyas del tesoro imperial, normalmente reservadas para princesas de sangre real, fueron discretamente entregadas para la ocasión. La ceremonia combinó elementos de las tradiciones islámicas y de los antiguos rituales bizantinos, mezclando religión y política de una manera que hacía que su ascenso pareciera completamente legítimo, como si el destino mismo lo hubiera planeado. Esta fusión de tradiciones mostró la transformación de Hürrem, una mezcla de culturas que reflejaba la diversidad y amplitud del mundo otomano, pero también reveló la audacia de una mujer que se atrevió a reescribir las reglas mismas del poder. Durante la ceremonia nupcial, cada movimiento, cada palabra y cada ritual tenían un significado político oculto.
Los testigos comprendieron que no estaban presenciando simplemente una boda, sino una revolución silenciosa que cambiaría para siempre la estructura de poder del imperio. Las cámaras nupciales, preparadas con una belleza y un lujo superiores incluso a los de las coronaciones, se convirtieron en el escenario donde tomaron forma todas sus victorias legales, religiosas y políticas. Pero más allá del simbolismo, aquella noche marcó el momento en que el poder de Hürrem se hizo real. Desde entonces, ninguna decisión imperial importante se tomaría sin su influencia, directa o indirecta. Las horas posteriores a la ceremonia no fueron solo de amor y cercanía, sino también de estrategia. Hürrem y Suleimán discutieron planes de reformas gubernamentales, leyes de sucesión y tácticas para debilitar a los enemigos que surgirían una vez que la noticia de su matrimonio se extendiera por todo el imperio. Pasaron semanas antes de que los espías venecianos, siempre atentos a los secretos otomanos, comprendieran lo que realmente había ocurrido. Al principio, lo describieron como uno de los caprichos extraños de Suleimán, pero los informes posteriores dejaron en claro que aquello no era un romance, sino una revolución política disfrazada de boda. La transformación del imperio comenzó inmediatamente después de aquella noche histórica. Las consecuencias de las 5 reglas rotas por Hürrem se extendieron como ondas a través de todos los niveles de poder. No solo cambiaron la vida en el palacio, sino también la política de 3 continentes. La primera gran consecuencia golpeó el corazón mismo de la familia real. Romper la regla de una concubina, un hijo, provocó la lucha por la sucesión más sangrienta en la historia del imperio. Con 6 hijos e hijas de Hürrem como posibles herederos, todos rivales del primogénito de Mahidevran, Mustafa, el riesgo de una guerra civil aumentó peligrosamente. Mahidevran Sultana, quien antes de 1534 había sido la primera concubina y madre del heredero, cayó del poder de la noche a la mañana. Los registros del palacio de Topkapi muestran que su asignación económica fue reducida, sus aposentos fueron entregados a otras mujeres, y hasta sus sirvientas pasaron al servicio de Hürrem. Su mayor dolor llevó al darse cuenta de que su hijo, Mustafa, antes considerado el heredero legítimo, estaba ahora rodeado de medio hermanos protegidos por una madre mucho más poderosa que ella. Cartas privadas que Mahidevran escribió a su hermana, descubiertas siglos después, muestran su tristeza y desesperación al ser desplazada poco a poco. El plan de Hürrem para eliminar a Mustafa como amenaza fue tan ingenioso como cruel. Durante casi 20 años, dirigió una campaña secreta para hacer que Suleimán perdiera la confianza en su hijo mayor. A través de su red de espionaje, plantó pruebas falsas que mostraban a Mustafa conspirando con los enemigos persas del imperio para tomar el trono por la fuerza. La trama alcanzó su punto máximo durante la campaña persa de 1553. Hürrem y su aliado Rustem Pasha, quien se había convertido en gran visir tras casarse con la hija de Hürrem, Mihrimah, falsificaron cartas que supuestamente demostraban la traición de Mustafa. Las falsificaciones eran perfectas, incluso incluían el sello personal del príncipe, obtenido mediante corrupción de sus propios secretarios. Cuando Suleimán llamó a Mustafa a su tienda en Konya, el joven príncipe entró confiado, creyendo estar protegido por la ley que garantizaba seguridad a los hijos del sultán durante las audiencias familiares. Pero detrás de las cortinas lo esperaban los verdugos mudos, hombres entrenados para matar sin emitir un sonido. Mustafa fue estrangulado mientras su padre lo observaba en silencio, sin mostrar emoción alguna mientras su primogénito daba su último aliento. El impacto de este acto se extendió mucho más allá del imperio. Los soldados, especialmente los genízaros, que admiraban a Mustafa por sus victorias militares, se rebelaron. Estas revueltas tuvieron que ser reprimidas con brutalidad, debilitando temporalmente la fuerza del ejército otomano en varias regiones. Mientras tanto, los gobernantes europeos comprendieron rápidamente lo ocurrido. Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando I de Austria,
y Francisco I de Francia ajustaron inmediatamente sus políticas exteriores, conscientes de que la corte otomana había entrado en un periodo de inestabilidad que podían aprovechar a su favor. La segunda gran consecuencia surgió del propio matrimonio real. Al casarse oficialmente con una ex-esclava, Suleimán estableció una nueva norma que transformó para siempre la tradición otomana. Desde ese momento, los sultanes no necesitaban casarse con princesas libres de tierras extranjeras. Podían hacerlo con mujeres de su propia corte, incluso esclavas. Esto cambió completamente la forma de crear alianzas y redujo el poder político de las familias reales europeas sobre el imperio. Nurbanu Sultana, esposa de Selim II, hijo de Hürrem, fue la primera en beneficiarse de esta nueva regla. De origen veneciano y también ex-esclava, siguió el camino que Hürrem había abierto y se convirtió en la siguiente Haseki Sultana, continuando la revolución que su predecesora había iniciado. Este nuevo tipo de matrimonio tuvo enormes repercusiones diplomáticas. Los embajadores extranjeros tuvieron que replantearse completamente cómo relacionarse con la corte otomana. Ya no bastaba con enviar princesas para ganar el favor del imperio. Ahora el verdadero poder se encontraba dentro del palacio, detrás de los velos del harem. Antes de la época de Hürrem, los embajadores solo necesitaban hablar con el sultán y sus consejeros masculinos. Pero ahora, cualquiera que quisiera tener verdadero poder en el Imperio Otomano debía construir relaciones con la Haseki Sultán, la propia Hürrem, porque ella influía directamente en las decisiones imperiales. En 1560, el embajador veneciano Marino Cavalli escribió: «El gobierno otomano ha cambiado por completo. Quien siga utilizando los métodos diplomáticos antiguos quedará fuera de los verdaderos círculos de poder. El poder real ahora existe tanto en el harén como en el consejo, y ambos deben ser tratados con igual cuidado». El tercer gran cambio surgió del traslado permanente de Hürrem al palacio de Topkapi. Su presencia en el corazón mismo del gobierno eliminó la antigua barrera entre la vida privada y la vida política. Esto abrió caminos totalmente nuevos para que las mujeres participaran en los asuntos del Estado. Registros arquitectónicos de la época muestran que se construyeron habitaciones secretas especiales para que Hürrem pudiera observar directamente las reuniones del Consejo Imperial. Las notas de los arquitectos describen túneles, pasajes ocultos e incluso canales de sonido que transmitían los susurros entre sus aposentos y la sala del consejo. Esto le permitía a Hürrem comunicarse discretamente con Suleimán durante las discusiones importantes en tiempo real. Su presencia también transformó la cultura del palacio. Los ministros y funcionarios comenzaron a hablar con cautela, siempre conscientes de que los espías de Hürrem podían estar escuchando. Esta sensación constante de vigilancia creó un nuevo ambiente político que muchos historiadores describen como una forma temprana de espionaje gubernamental. El cuarto gran cambio vino con la creación del título de Haseki Sultán, diseñado especialmente para ella. Este nuevo rango se convirtió en un modelo para las futuras reinas y mujeres reales, permitiéndoles reclamar los mismos honores y niveles de influencia. Con el tiempo, esto marcó el inicio de un ascenso constante del estatus y el poder femenino en la corte. Mujeres como Safiye Sultana, Kösem Sultana y Turhan Sultana usarían después ese mismo título para justificar su propio ascenso a un poder extraordinario. Los documentos gubernamentales muestran que este título obligó al imperio a reescribir muchos de sus sistemas oficiales, desde los protocolos ceremoniales hasta los rangos de la corte, e incluso las asignaciones financieras. Hürrem recibía 2.000 ásperes diarios, una suma superior a la de la mayoría de los gobernadores, y casi equivalente al presupuesto de pequeñas campañas militares. Esta revolución económica transformó mucho más que su estilo de vida. Hürrem utilizó su riqueza para construir grandes proyectos públicos que competían con los del propio sultán. Su complejo en Estambul, que incluía una mezquita, un hospital, una escuela y una cocina para los pobres, se convirtió en un monumento a su poder y generosidad. Aún más importante,
creó una red de fundaciones caritativas que se extendía por todo el imperio y más allá, hasta Jerusalén, la Meca y varias ciudades de los Balcanes. Estos lugares funcionaban como embajadas informales que proyectaban la influencia otomana a través de la caridad, la cultura y la fe, no solo a través de ejércitos o tratados. El quinto y más duradero cambio provino de la participación directa de Hürrem en las decisiones de Estado. Su influencia política dio inicio a lo que los historiadores llaman el Sultanato de las Mujeres, un periodo de casi 200 años, durante el cual las madres, esposas y hermanas de los sultanes compartieron poder real en el gobierno. Cartas conservadas en archivos europeos muestran que Hürrem escribía directamente a reyes extranjeros, incluidos Segismundo II de Polonia y varios príncipes alemanes. Esta diplomacia personal funcionaba en paralelo a los canales oficiales, e incluso a veces los superaba. Sus cartas revelan su brillante estrategia. Usaba su origen eslavo para crear lazos emocionales con los reyes de Europa Oriental y al mismo tiempo su posición como madre de futuros sultanes para hablar con autoridad. Sus negociaciones sobre comercio, intercambios de prisioneros y alianzas matrimoniales eran a menudo más hábiles que las de los diplomáticos oficiales del imperio. Los efectos de su revolución política se extendieron mucho más allá de lo que ella misma imaginó. Sus sucesoras, como Nurbano Sultana y Safier Sultana, siguieron su ejemplo ampliando aún más el poder de las mujeres. Cuando sultanes débiles o demasiado jóvenes subían al trono, sus madres, llamadas valides sultanas, actuaban como regentes, tomando decisiones reales sobre guerra, comercio y justicia. Kösem Sultana, una de las sucesoras más poderosas de Hürrem, fue aún más lejos. Eligió personalmente a los grandes visires, distribuyó cargos de gobierno e incluso decidió estrategias militares. Ordenó la destitución o ejecución de sultanes que consideraba una amenaza para la estabilidad de su dinastía. Por supuesto, no todos aceptaron estos cambios. Muchos eruditos religiosos conservadores y líderes militares condenaron el creciente papel de las mujeres en el gobierno, afirmando que iba contra la ley islámica y las tradiciones. Sus escritos de la época reflejan la profunda tensión entre las normas religiosas y la nueva realidad política, pero el sistema de Hürrem demostró ser demasiado eficaz para ignorarlo. Bajo el sultanato de las mujeres, el imperio se mantuvo fuerte. Sus ejércitos seguían ganando guerras, sus finanzas permanecían estables y las provincias funcionaban sin grandes problemas. Al final, el éxito de este sistema silenció a muchos críticos. Lo que antes parecía escandaloso se convirtió en lo normal, una prueba viva de que el poder, cuando se usa con inteligencia, puede surgir de los lugares más inesperados. La revolución de Hürrem trascendió las fronteras del Imperio Otomano. Los gobernantes europeos, al principio confundidos por lo que ocurría en Constantinopla, pronto comenzaron a aceptar la nueva realidad. Allí, las mujeres tenían un verdadero poder político. Los embajadores empezaron a llevar regalos especiales solo para las Haseki sultanas, como parte de sus visitas oficiales, reconociendo discretamente que aquellas mujeres eran ahora auténticas líderes políticas. Este cambio también tuvo un efecto curioso en Europa. Las reinas de Francia, Austria y España observaban con interés y algo de envidia cómo sus contrapartes otomanas alcanzaban un nivel de influencia que ellas solo podían soñar. Algunas incluso intentaron imitar los métodos de Hürrem, adaptándolos a las normas culturales y religiosas de sus propios reinos. El legado cultural de Hürrem fue tan importante como su legado político. Financiaba edificios, escuelas y obras de caridad que se convirtieron en símbolos del poder femenino. Sus mezquitas y proyectos públicos en Estambul y Jerusalén eran mucho más que centros religiosos o sociales. Eran declaraciones audaces que demostraban que el liderazgo de una mujer podía moldear el destino de una nación. Hürrem murió en abril de 1558, 8 años antes que Suleimán. Su muerte marcó el fin de una era, pero su revolución siguió viva. Su mausoleo, construido junto a la mezquita que ella misma había mandado erigir, se convirtió en un lugar silencioso de peregrinación, especialmente para mujeres que buscaban valor e inspiración para transformar sus propias vidas.
Las inscripciones talladas en su tumba, escritas en árabe, persa y turco otomano, hablaban de sus victorias de una manera impensable para una mujer medio siglo antes. Suleimán, devastado por su pérdida, ordenó que ninguna otra mujer volviera a vivir en los aposentos reales que Hürrem había ocupado. Esa orden se mantuvo durante siglos hasta la caída del Imperio Otomano en 1922, como un recordatorio eterno de lo única que fue a su historia. Pero los sistemas que ella creó, su influencia, sus redes y su legado continuaron guiando a quienes vinieron después. Su revolución no murió con ella. Los historiadores modernos que estudian la vida de Hürrem aún la consideran asombrosa. Con solo las herramientas que una mujer de su tiempo podía usar, su belleza, su inteligencia, su maternidad e instinto político, logró transformar por completo uno de los imperios más tradicionales del mundo. Su historia demuestra verdades eternas, que el poder puede surgir de la comprensión humana, que la paciencia puede reescribir la historia y que incluso los sistemas más rígidos pueden doblarse ante una mente astuta y una inteligencia emocional profunda. Pero queda una pregunta. ¿El éxito de Hürrem realmente ayudó a todas las mujeres o fue simplemente el triunfo de una mujer excepcional en un mundo de hombres? La respuesta es compleja. Sí, Hürrem actuó principalmente para protegerse a sí misma y a sus hijos, pero el camino que abrió dio a otras mujeres oportunidades que nunca antes habrían tenido. Gracias a ella, la corte otomana creó un espacio donde las mujeres pudieron influir en la historia. Su legado se volvió más grande que su propia vida. No solo se elevó desde la esclavitud, cambió lo que era posible para las mujeres dentro de una de las civilizaciones más poderosas de la Tierra. Las 5 antiguas reglas que rompió en su noche de bodas se convirtieron en los 5 pilares de un nuevo orden que duraría siglos. Sus decisiones demostraron que incluso los actos más pequeños, realizados en la intimidad de una cámara real, pueden sacudir al mundo por generaciones. Ahora conoces la verdad que la mayoría de los libros de historia nunca se atrevieron a contar. Hürrem Sultana no solo cambió su destino en 1534, reescribió las leyes del poder para todas las mujeres que vendrían después. Su historia demuestra que incluso los sistemas más antiguos y fuertes pueden transformarse cuando se combinan la inteligencia, la paciencia y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Pero este es solo uno de los secretos ocultos en los archivos más misteriosos de los imperios del mundo. En toda Europa y Asia, las cámaras reales guardaban historias aún más oscuras, traiciones, deseos y ambiciones que provocaron guerras y revoluciones. Cada palacio esconde misterios que hacen que los escándalos modernos parezcan insignificantes. Si te sorprendió descubrir cómo una esclava de 15 años logró reformar un imperio y estremecer la historia, imagina las otras mujeres cuyos secretos aún esperan ser revelados. Sus planes, sus juegos de poder y sus noches prohibidas cambiaron el mundo, en silencio, por completo y para siempre. Así que no te pierdas lo que viene. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para descubrir más secretos imperiales ocultos. Cada semana desenterramos cartas confidenciales, confesiones olvidadas y pruebas históricas que revelan la verdad sobre lo que realmente ocurrió tras los muros de los palacios. Comparte esta historia con alguien que ame los misterios de la historia tanto como tú. Y cuéntame en los comentarios qué reina o emperatriz quieres que investigue a continuación, porque tu elección decidirá el próximo secreto que revelaremos. Los secretos de la historia te están esperando. La única pregunta es, ¿estás listo para conocer toda la verdad?